Hare Krishna, Hare Krishna, muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos, a todos los Vaishnavas. Estamos desde el templo de la ciudad de Panamá, templo de ISKCON en la ciudad de Panamá. Y hoy estamos en 10 de mayo, una fecha importante para muchos. Y estamos por dar inicio a nuestro estudio acerca de Srila Prabhupada. Hoy hemos dispuesto a hablar algo y a estudiar algo acerca de Srila Prabhupada en relación a su maestro espiritual. Srila Prabhupada y su maestro espiritual. Así que y bueno, como lo hemos venido haciendo cada domingo, el poder hablar y recordar, no solo hablar y recordar, sino acceder y acercarnos a Srila Prabhupada, lo cual es beneficioso y es nutritivo para nuestro propio avance y para todos aquellos quienes estén buscando hacer un avance. Así que vamos a dar inicio, vamos a recitar el mantra de Srila Prabhupada y el mantra de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Om Ajnana Timirandasya Yananyana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschitya Deshatarine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine. Srivarsavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayine Pravave Namah. Madhurya Ujvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Así que buenas tardes nuevamente. Srila Prabhupada y su maestro espiritual. Tal como hemos venido diciendo todos estos domingos que se han dedicado a Prabhupada, tal como hemos venido estudiando y descubriendo, como Srila Prabhupada lo menciona, no sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 fines de semana atrás, o no recuerdo si fue la semana anterior, 2 fines de semana o una semana atrás, nosotros encontramos en el Bhagavad Gita algo que Srila Prabhupada llama el secreto del avance. Y el secreto del avance en la vida espiritual, en el cultivo espiritual,
está allí en Bhagavad Gita, no es tan secreto después de todo, porque está allí escrito, ¿no? Y ya que avanzar y mejorar siempre es agradable, siempre es satisfactorio, no hay al menos una persona dentro de sus cabales, una persona sensata y una persona sana, siempre va a experimentar gusto y satisfacción al avanzar, en el acto de avanzar, independientemente a qué se dediquen y en qué actividad esté avanzando. Siempre que hay una mejoría, eso es naturalmente una causa de satisfacción. Eso es algo natural, normal, repito, al menos dentro de la categoría de seres humanos sanos y cuerdos, ¿no? Y lo mismo es dentro del cultivo espiritual. El poder progresar y el poder hacer avance y poder percibirlo y realmente vivirlo y darme cuenta en mi propia vida que estoy avanzando y progresando en la vida espiritual, en el cultivo espiritual, sin duda que es causa de satisfacción. No puede ser de otra manera. No puede ser que alguien avance en su cultivo espiritual y se sienta más triste o más insatisfecho, al contrario. Así que Prabhupada revela cuál es el secreto del avance en la vida espiritual, en el cultivo espiritual. Y ese día, creo que fue la semana anterior, yo lo leía textualmente, Prabhupada decía, el secreto del avance en la vida espiritual es complacer al maestro espiritual autorrealizado. Me lo sé de memoria. 4.34 son las palabras que Prabhupada utiliza. 4.34 del Bhagavad Gita en el significado. Y esa vez yo hacía notar cómo Srila Prabhupada no solamente dice el secreto del avance es servir al maestro espiritual, que sin duda forma parte de nuestras actividades devocionales, pero puede haber servicio al maestro espiritual sin complacer al maestro espiritual y puede haber servicio al maestro espiritual complaciendo al maestro espiritual. Ambos pueden estar, ¿no? Y ese día hablamos de eso. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en esto, sino lo menciono como a forma de introducción, debido a que Srila Prabhupada en sus enseñanzas, en su biografía y con sus mismas palabras, describe en varias ocasiones como él mismo está tratando, él dice, yo lo que estoy tratando de hacer es cumplir la orden de mi maestro espiritual, satisfacer los deseos de mi maestro espiritual y ayudarle a mi maestro espiritual en la misión que él tiene, dice Prabhupada. O sea, dicho de otra manera, Srila Prabhupada lo único que hace, o lo que hizo y sigue haciéndolo, es llevar a cabo y tratar de trabajar de tal manera que sus actividades satisfagan y empujen el deseo de su maestro espiritual, cumplir con el deseo de su maestro espiritual, la misión de su maestro espiritual sea empujada en el buen sentido, sea aumentada, llevada a cabo la misión de su maestro espiritual. Y Prabhupada, en sus propias palabras, él lo dijo, que yo estoy tratando de hacer esto, y él lo dijo en algunas ocasiones cuando se le decía, Srila Prabhupada, todo esto que hemos hecho, muchos templos, cientos de templos, se debe a usted, decía Prabhupada. Alguien le decía a Prabhupada esto, ¿no? Y Prabhupada dice, no, en realidad se debe a mi maestro espiritual, yo lo único que estoy haciendo es siguiendo sus instrucciones, dice Prabhupada. Yo solamente no me inventé una actividad por hacer, sino hago lo que mi maestro espiritual me dijo, ¿no? Así que eso lo vemos en palabras de él, lo vemos en su propia biografía y resulta más evidente cuando conocemos la misión y cuando conocemos algunos aspectos de su maestro espiritual. Es por esa razón que he decidido
hemos decidido hablar de él hoy, porque conociendo ciertas características de su maestro espiritual, podemos dimensionar, ahora se abre un poco más esa ventana para dimensionar quién es esa personalidad de Srila Prabhupada, ¿no? Así que complacer al maestro espiritual es el secreto del avance, y vamos a ir descubriendo y vamos a ir analizando hoy cómo Srila Prabhupada, sus actividades tienen éxito, lo tuvieron y lo siguen teniendo, debido a que él se apegó y se acercó mucho al deseo de su maestro espiritual, ¿no? Y vamos a empezar, trataremos de abarcar pues, la parte histórica de cómo Srila Prabhupada se encuentra con él, algunos aspectos sociológicos también, algunas cuestiones sociales que tienen que ver con esto, y cómo es hoy en día esa relación Srila Prabhupada y su maestro espiritual. Así que eso a forma de introducción. No sé si todos vieron en la imagen que publicamos en la mañana, estaba Srila Prabhupada con su maestro espiritual, a quien oficialmente se conoce como Bhakti Siddhanta Sarasvati. Ese es su nombre. Bhakti Siddhanta Sarasvati es el nombre de él, mientras que Prabhupada es Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami, técnicamente es Bhaktivedanta Swami, así como hay tantos swamis que tienen cada uno su nombre, y después del nombre se agrega el calificativo Swami, Bhaktivedanta Swami. En el caso de Bhaktisiddhanta Sarasvati, se agrega ese nombre de Sarasvati, el cual incluye el calificativo de Swami. Podríamos decir que estaría bien llamarlo también Bhaktisiddhanta Swami o Bhaktisiddhanta Maharaj, que es otro calificativo que se utiliza para los swamis hoy en día. Maharaj, como tal y tal Swami, Maharaj, o si no, solamente Swami. Pero yo ponía ahí la imagen Bhaktisiddhanta para que vayamos recordando. Yo sé que algunos de ustedes tal vez no tengan grabado el nombre en su cabeza. Bhaktisiddhanta Sarasvati es el maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami es Prabhupada, ¿no? Nuestro Prabhupada. Bhaktisiddhanta Sarasvati, él nació en 1874, en el siglo anterior al anterior. 1800, a finales de 1800, o sea, 1874, él nació en India y nació específicamente en esta ciudad de Jagannath Puri, en donde algunos de ustedes sabrán que, por ejemplo, hoy en Panamá, hoy tenemos 10 de mayo, domingo, ayer 9, y ayer 9 y hoy 10 de mayo en planes era que se celebraba el Ratha Yatra para Panamá, el gran festival de las carrozas, ¿no? Y por la cuestión social que ocurre, sigue pausado, sigue en pausa, sigue detenido ese plan, ¿no? Pero estaba programado para 9 y 10 de mayo, o sea, ayer y hoy, ¿no? Y ese festival de Ratha Yatra originalmente se celebra, nosotros lo celebramos en Panamá hace 16 años, pero hace bastantes miles de años que se celebra en India. Y la ciudad original en donde se celebra este Ratha Yatra, Jagannath Puri, que la ciudad recibe el nombre de Jagannath, como el señor Jagannath. La ciudad se llama así, Jagannath Puri. En esa misma ciudad fue donde nació el maestro espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Nace en esa ciudad, Jagannath Puri. En 1874, correspondiente al calendario solar, calendario gregoriano sería, un 6 de febrero. Y quiero mencionar algunas cositas antes de ya entrar a cuando Prabhupada se conoce con él. Hay algunas cosas bastante relevantes en la vida de este
personaje, de esta persona, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y es que él junto con su papá, principalmente su papá, que su papá nace en 1838, esto es unos 38 años antes, su papá, Bhaktivinoda Thakur, nace también no en Jagannath-puri, pero cerca. Y Bhaktivinoda Thakur, un maestro antes todavía, él se encarga de reestablecer las enseñanzas Vaishnavas, porque hasta ese momento habían permanecido, ¿cómo podemos decirlo? Como diluidas o disueltas o dispersas, y de alguna manera las enseñanzas Vaishnavas no estaban transmitiéndose apropiadamente o habían sido mezcladas con otras cosas, a tal punto que se presentaba como enseñanza Vaishnava, por ejemplo, que nosotros hemos estado hablando en las tardes de los martes y jueves de los principios regulativos, como los principios religiosos, como el no consumo de drogas o alcohol, el no participar en vida sexual ilícita, el no comer carne y mariscos y huevo. En este 1800 ocurría que con el nombre de enseñanzas Vaishnavas se alentaba a estas prácticas diciendo que todo está bien, que no pasa nada y que puede ser un Vaishnava de cualquier manera. Entonces, estas enseñanzas, las cuales eran muy puras y toda la ciencia espiritual estaba siendo enseñada de esta manera, muy contaminada en cierto sentido filosófico, muy mezclada con cosas irreligiosas tal cual. Entonces Bhaktivinoda Thakur, el papá de Bhaktisiddhanta, empieza un programa de escritura, principalmente a estudiar libros antiguos y escribir él mismo libros para presentar la teología Vaishnava. Pero llega un momento en el que hay tantos opositores, en el que Bhaktivinoda Thakur en 1800, él dice, yo ya no puedo solo, ¿no? Porque hay tantos opositores en el sentido de que muchas escuelas filosóficas, quienes le decían a él, ¿cómo es posible esa ciencia de Dios? No hay tal ciencia de Dios como la ciencia Vaishnava, porque para poder acercarse a Dios uno tiene que nacer en una familia y por tradición familiar tienes que aprender esto. Por lo tanto, si alguien no nació en la India es ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo sería? Inadecuado, no apto para estudiar la ciencia de Dios. Así que todos los que viven fuera de India son intocables, no merecen este conocimiento y todo lo demás. Pero Bhaktivinoda Thakur peleaba en el sentido de que organizaba charlas y encuentros para demostrar sus puntos filosóficos del por qué la ciencia espiritual es aplicable a todos, pero habían varios grupos opositores que decían no es posible que alguien fuera de la India entienda esto porque ellos tenían sus razones. Pero Bhaktivinoda Thakur, basado en todos los libros de la verdadera ciencia espiritual, la ciencia del amor, el amar a Dios no puede ser solamente para una cierta población, decía Bhaktivinoda Thakur, basándose en estos libros. Así que llegó un momento en el que él se estaba poniendo viejo y le oró a Krishna y dice, ¿sabes qué, Krishna? No puedo yo solo, si usted me puede enviar una ayuda, Krishna. Y es así como este Acharya, este gran maestro Bhaktivinoda Thakur, él tuvo varios hijos y uno de ellos es nuestro personaje del día de hoy, Bhaktisiddhanta. Y él nace ciertas características muy peculiares y una de ellas, de las resaltantes, es que en realidad hay muchas dentro de su biografía, pero podemos mencionar como este niño que es Bhaktisiddhanta, desde su muy temprana edad mostró un gusto y apego por los libros, por las cuestiones más investigativas acerca del conocimiento de Krishna,
a tal punto que cuando él tenía 7 años de edad, nosotros que tenemos un estudio de Bhagavad Gita, ¿no? Cuando él tenía 7 años de edad, era capaz y fue capaz de memorizar los 700 versos exactos y completos de Bhagavad Gita, y era capaz de dar explicaciones del Bhagavad Gita, todos de memoria. A esos mismos 7 años, cuando él tenía, entró a la escuela y era muy destacado dentro de su aula de clases, tanto que su maestro y sus maestros, el director de la escuela, notaron que él era muy brillante en astrología, astronomía y matemáticas. Tanto así que en alguna ocasión ocurrió que él tuvo una discusión académica, teniendo entre 7 y 8 años, con algunos de sus maestros, y su maestro terminó enredado en el sentido de que Bhaktisiddhanta comprendía y había absorbido bastante bien todo el conocimiento hasta ese momento al que él tenía acceso, ese conocimiento al que él podía acceder de astronomía, astrología y matemáticas. Y sus directores en la escuela, en ese tiempo, como estaba la invasión y la presencia británica en la India, le ofrecieron a él un título, así como el título de Lord o el título de Sir, tal que se ofrecía en Inglaterra. Era el mismo equivalente al título que él recibió como Sarasvati, ese título de Sarasvati que desde sus 7 años de edad se lo ofrecen en la escuela debido a su maestría y a su capacidad, y que incluso sobrepasaba a sus mismos maestros. Tenía realmente una maestría en estos temas, y más adelante él se vuelve experto en astrología, astronomía y matemáticas. A los 10 años él daba charlas y conferencias y explicaciones acerca de todos estos libros basados en la ciencia del amor por Dios, la ciencia devocional, ¿no? Y a los 26 años de edad él recibió iniciación. Como digo, voy porque no es en sí la biografía de él la que vamos a mencionar, pero sí quiero hacer ver de que era una personalidad muy excepcional, y él ayudó a su papá mientras él va creciendo. Él se hace cargo de la misión de su papá, y la misión, aquí encontramos el elemento de satisfacer al maestro espiritual, porque la misión de su papá, que también era en un sentido su maestro, la misión era distribuir un conocimiento científico entre los pobladores, un conocimiento científico acerca de Dios, no solamente amar a Dios y no solamente con ciertas tradiciones que se habían vuelto tradiciones dogmáticas ciegas y que excluían a tantas personas. Él se encargó también de demostrar a través de muchos escritos que la ciencia del amor por Dios no es excluyente, sino es incluyente más bien, y cómo incluye literalmente a todos, ¿no? Así que Bhaktisiddhanta Sarasvati, él en su vida no se casó, sino pasó de ser un estudiante renunciante a ser un renunciante de por vida. Y es así que cuando él tenía, vamos a ver si recuerdo, 44 años él tenía, Bhaktisiddhanta, cuando pasó de ser un estudiante a un renunciante de por vida, un swami, literalmente un swami. Ya no era un brahmachari, sino era un swami, y él en su vida no estuvo casado, ¿no? Entonces, cuando Bhaktisiddhanta entra a esa orden ya como un swami, 2 años después él funda, y es aquí donde viene el tema más adentrándonos al tema que nos interesa, o que nos interesa más. Bhaktisiddhanta Sarasvati, él funda, después de, cuando tiene sus 44, pasa a ser un renunciante, un swami. 2 años después funda lo que se conoce como la Gaudiya Mat. Esa Gaudiya Mat, que es como cuando Prabhupada fundó ISKCON. La Gaudiya Mat es la institución fundada por Bhaktisiddhanta, y en realidad tiene el mismo sistema de trabajo. Es prácticamente, es una réplica, podemos decir. ISKCON
Es como una réplica de la Gaudiya Math, fundada en, vamos a ver si tengo aquí el dato, 1920. Bhaktisiddhanta Saraswati funda esta institución porque a partir de esa institución él puede llevar a cabo la misión de su maestro espiritual. Seguimos viendo ese hilo conductor que es satisfacer al maestro espiritual y su misión. Para llevar a cabo la misión de su maestro espiritual, que era su papá también, esa misión era distribuir, ya que había muchas malas concepciones y falsas ideas de lo que es la ciencia del amor por Dios. Bhaktisiddhanta se encarga de escribir libros y distribuirlos, y para hacer eso más efectivo funda una institución conocida como la Gaudiya Math, que su papá ya también había tenido y tuvo mucho éxito en. Él no tenía en sí una institución, pero sí tenía una red de trabajo, y era que él fundó lo que conocemos como Bhakti Vriksha, que algunos de ustedes sabrán de qué se trata, que es las reuniones de Vaishnavas en diferentes localidades, pero sin templos como tal. Ahora, Bhaktisiddhanta, nuestro personaje de hoy, Bhaktisiddhanta funda una institución, y esa institución le sirve a él para construir templos magníficos, templos opulentos y templos magníficos y grandes en el sentido literal. Porque curiosamente hasta ese momento había muchos templos y templos muy antiguos, pero por alguna razón histórica los templos, o la mayoría de templos que había, todos eran pequeños, como una pequeña casa y ahí estaba la pequeña deidad, y uno puede ir y ver que efectivamente en muchos templos, y muchos templos importantes, son lugares pequeños en realidad. Pero él funda estos templos majestuosos para llamar la atención de las personas y que se sientan atraídas a esa opulencia. Y él dice, bueno, si nosotros vivimos en una casa grande, pues al Señor Supremo tiene que dársele una casa más grande. Así que él funda estos templos con la idea y la intención de que cada templo en cada ciudad distinta sea una base a través de la cual poder distribuir y diseminar todo este conocimiento, todos estos libros, ¿no? El cual era su misión principal, porque era la misión de su propio maestro. Y es así como él llama y bautiza a una de las actividades de su misión. Él la bautiza la Brihat Mridanga. Es un término introducido por Bhaktisiddhanta. Y Brihat Mridanga significa el gran tambor, así como, no sé si todos quienes estamos participando hoy hemos visto un kirtan, estos tambores que técnicamente se llama una mridanga. Mridanga son estos tambores que tienen una cara grande y una cara pequeña, ¿no? Entonces, Brihat Mridanga significaba o querría decir ese tambor, decía Bhaktisiddhanta, que si yo lo sueno en esta habitación, se va a escuchar por todo el complejo, toda la casa. Y si yo salgo a la calle y sueno duro ese tambor, se va a escuchar a la siguiente cuadra, pero ya 2 cuadras más lejos nadie la va a escuchar. Ese kirtan ya no se va a escuchar. ¿Sí? Pero si yo puedo imprimir decía él, un periódico, una revista, un libro, y si ese periódico viaja 1 kilómetro y ese periódico llega a las manos de otra persona, esa persona al leer ese libro va a escuchar la glorificación de Dios. Así que en un sentido sería lo mismo que ese libro viaje hasta 1 kilómetro de distancia, o que la persona escuche el kirtan del tambor. De hecho, el libro es más importante, dice él, porque ese libro puede viajar. Y como se escucha hasta 1 kilómetro, lo vamos a llamar el gran tambor, la Brihat Mridanga, porque podemos llegar hasta 1 kilómetro. Y si alguien escucha a la siguiente cuadra, escucha el tambor, va a decir, ¿de qué se trata eso? Déjenme ir a ver qué fiesta hay. Y cuando llegue se dará cuenta que estamos cantando Hare Krishna, decía él. Y si el libro viaja 1 kilómetro, cuando lea el libro, la persona va a decir, bueno, esto se trata de cantar Hare Krishna. Así que el mensaje llegará. Y no solamente 1 kilómetro, sino 5 kilómetros, 10 kilómetros,
de ciudad en ciudad. Y es así como él bautiza su misión como Brihat Mridanga, no su misión, pero un aspecto de la misión de él, distribuir este conocimiento, ¿no? Hay un incidente y como él, Bhaktisiddhanta, en una ocasión, en uno de sus templos, él había comprado dos grandes imprentas, no recuerdo si era una o dos en este momento, pero era una gran imprenta para eso, para imprimir literatura, y él mandaba a sus hombres, a sus discípulos, a que distribuyeran toda esta literatura por todos lados, ¿no? Y en una ocasión, él tenía la imprenta todo el día imprimiendo este periódico, todo el día sin parar. Y alguien le preguntó, querido Guru Maharaj, ¿por qué razón usted tiene esta imprenta aquí? ¿No es demasiado ruidoso para las deidades? Alguien preguntó, porque el sistema es que hay cierto horario en donde las deidades están tomando una siesta, por ejemplo, por la tarde, ¿no? Y alguien le preguntó, Maharaj, ¿eso no es muy ruidoso? Porque la máquina ahí todo el día haciendo ruido, imprimiendo. Y él dijo, no, en realidad ese no es ruido de esa máquina. En realidad esa máquina está haciendo un kirtan, él dijo. Ese ruido es como un kirtan, porque con ese ruido, con ese kirtan, estamos pudiendo llegar a muchas personas. Podemos llevar el mensaje de Krishna a muchas personas. Así que no es ruido, es kirtan. Y como es kirtan, a sus señorías, a las deidades les gusta ese ruido, dice él. Así que él era así como un fan, así un apegado y muy entusiasta en distribuir conocimiento a través de libros principalmente. Por esa razón, cuando en 1922, 2 años después de haber fundado su institución, se encuentra con Prabhupada, ahora ya no es nuestro Prabhupada, se encuentran los dos. Prabhupada tenía 26 años, era un joven, un muchacho, se encuentra con Bhaktisiddhanta, y ese primer encuentro que tiene con Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta le dice, oye tú chico, muchacho, veo que tú hablas inglés, y yo estoy queriendo llevar este mensaje a todos lados, ¿por qué no me ayudas a llevar este mensaje en inglés a los países que hablan inglés? Pidió Bhaktisiddhanta a Prabhupada, a este joven que se llamaba Abai. Y Abai, nuestro Prabhupada, Abai teniendo 26 años en ese momento, pues no le prestó mucha atención en el sentido de no lo tomó muy en serio esto. Pero en la biografía de Prabhupada, él mismo cuenta como más adelante Prabhupada, él dice, ahora me doy cuenta desde que conocí a mi maestro espiritual, él me indicó cuál era la misión de mi vida, dice Prabhupada. Ya que mi maestro espiritual, dice Prabhupada, estaba empeñado en distribuir conocimiento y él quería que este conocimiento llegue a los países de habla inglesa y él me pidió que lo ayudara en ese empeño, en esa tarea. Ahora estoy aquí, dice Prabhupada, ayudándole a él en eso que él me pidió cuando yo tenía 26, pero que ahora que tengo 60, ahora estoy empezando, 70 incluso tenía. Estamos hablando de 40 años después. Así que desde su primer encuentro, en 1922, Prabhupada recibe esa instrucción, que él no la toma tan en serio, ni siquiera la recordaba, sino más adelante él se percata de que en mi primer encuentro mi maestro espiritual me dijo esto. Cuando Srila Prabhupada tenía esos 26, pasaron 10 años más hasta que Srila Prabhupada tomó iniciación y pidió a su maestro Bhaktisiddhanta ser iniciado, ¿no? Y él lo inició adecuadamente. En ese momento Prabhupada era un casado, era un jefe de familia y tenía a su esposa, tenía a sus hijos, ya había terminado la universidad y trabajaba y tenía él era un químico, estudió eso, aunque su mamá principalmente, ella quería que Prabhupada fuera un abogado, pero él estudió química. Y algunos, cuando Prabhupada se inicia,
ya había muchos de sus hermanos espirituales, muchos discípulos de Bhaktisiddhanta, ya muchos de ellos habían sido iniciados porque su misión había empezado hace mucho tiempo. Así que cuando Prabhupada se inicia, ya había muchos discípulos de Bhaktisiddhanta, muchos discípulos de él, quienes eran veteranos, ¿no? Quienes para Prabhupada eran devotos mayores, devotos dignos de respeto y dignos de admiración. Y él tenía 36 años, en cierta medida era un joven todavía, ¿no? Con el paso del tiempo, Srila Prabhupada vio en algunas ocasiones a su maestro espiritual de manera curiosa. Él lo vio y habló con su maestro espiritual no más que un par de ocasiones, en realidad. No tuvo un contacto así frecuente con su maestro espiritual. Sin embargo, en esas pocas ocasiones, en una de ellas, su propio maestro espiritual le dice a Prabhupada, le dice que, ¿sabes qué? Abai, bueno, sí, se llamaba Abai todavía, Prabhupada. ¿Sabes qué? Me gustaría, dice Bhaktisiddhanta, le dice a Prabhupada, me gustaría que estos templos grandes y opulentos y magníficos y gigantes que construimos, me gustaría arrancar el mármol de las paredes y vender libros. Con el dinero, imprimir muchos libros y vender libros, dice Bhaktisiddhanta. Me gustaría hacer eso, porque ahora me doy cuenta, dice Bhaktisiddhanta, ahora que pronto voy a morir, me doy cuenta de que mis discípulos están pensando quién va a ser el siguiente dueño de todos estos templos, quién va a ser el siguiente acharya. Y como veo que ellos están peleando, dice Bhaktisiddhanta, esto lo cuenta Prabhupada con sus propias palabras, como me doy cuenta que ellos están peleándose quién se va a quedar con la habitación más grande, quién se va a quedar con el templo más grande, quisiera venderlos todos, imprimir libros y distribuirlos. Y en esa misma escena, en donde Prabhupada está hablando con Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta termina la conversación diciéndole a Abai, o sea, Prabhupada, Abai le dice su maestro Bhaktisiddhanta, si alguna vez tienes dinero, imprime libros, le dice su maestro a Prabhupada. Bhaktisiddhanta le dice a Prabhupada, si alguna vez tienes dinero, imprime libros. Y Prabhupada esa fue la última vez que lo vio y que conversó con su maestro. Y esa instrucción quedó guardada en su corazón. Más adelante, Prabhupada incluso en ese momento era incapaz de... Él no, ya en ese preciso momento había sannyasis y había swamis de sus hermanos espirituales de Prabhupada que habían ido principalmente a Alemania e Inglaterra a intentar fundar una nueva rama de Gaudiya Math, pero no funcionaba. Y Prabhupada no podía hacer mucho porque estaba casado. Más adelante, cuando él llega a su edad de 70 años, y aquí esta historia casi todos la conocemos, Prabhupada escribe 3 libros y dice, bueno, ya tengo 3 libros escritos en inglés, porque no había literatura en inglés, ahora sí, voy a ir a Estados Unidos a tratar de distribuir estos libros, a tratar de complacer el deseo de mi maestro espiritual, que se escriban libros en inglés y que se hable en inglés, se predique en inglés el mensaje del amor puro por Dios y que se predique en los países occidentales. En estos 3 libros que Prabhupada él traía consigo a América, que son 3 tomos del primer canto del Bhagavatam. Nosotros estamos estudiando el primer canto, ¿no?, en las mañanas. Y Prabhupada sale de la India con el primer canto traducido al inglés. Y este primer canto estaba dividido en 3 tomos, ¿no? Y en ese primer canto, Prabhupada, hay un texto que es el capítulo 1, texto 1, capítulo 1, texto 15 del primer canto. En ese capítulo y en ese texto, Prabhupada habla y dice, hay grandes devotos del Señor quienes están rendidos al Señor y quienes se dedican a predicar por todo el mundo. Él todavía no era un gran predicador o todavía no era una gran celebridad.
llegó a Estados Unidos en el 65 y funda su institución. Y él funda su institución, antes de fundar incluso su institución como ISKCON, que él mismo diseñó este logotipo que aquí tengo yo atrás. Cuando él llega a Estados Unidos y muchos chicos empiezan a acercarse a él, él inicia unas cartas, una correspondencia con sus hermanos espirituales, ¿no? Y él dice, estoy aquí en Nueva York, es una ciudad muy grande y muchos chicos están acercándose a mí. Y él les escribe a no solamente a sus hermanos espirituales, sino a sus hermanos espirituales mayores que él, ¿no? A quienes él respetaba mucho. Y él les dice, ustedes pueden enviarme o dinero o pueden enviarme a jóvenes, chicos brahmacharis para que me ayuden a predicar aquí, me ayuden a entrenar a la gente nueva. El Prabhupada pedía ayuda, ¿no? Enviaba sus cartas y la primera carta regresó a Prabhupada diciéndole, querido Bhaktivedanta Swami, ok, qué bueno que usted está por allá, bueno, vamos a consultar con las autoridades si podemos enviarle algo, no le prometemos nada, pero vamos a ver. Pasó un tiempo y Prabhupada dijo, bueno, voy a escribir otra vez, envíenme algo, envíenme ayuda, esto está funcionando, la misión de nuestro maestro espiritual puede tener éxito aquí, en Estados Unidos la gente quiere tener templos, ustedes ayúdenme ya estoy aquí, ¿no? De esta manera podemos satisfacer la orden de nuestro maestro espiritual, dice Prabhupada, sabiendo que es el secreto del éxito, ¿no? Pero una y otra vez las cartas que recibía eran de darle más largas al asunto. Y Prabhupada, él mismo en su biografía, él dice, yo entendí en cierto punto que no iba a recibir cooperación. Tal vez ellos no tenían suficiente fe o suficiente confianza en que este nuevo sannyasi, porque era un swami nuevo, antes de ser swami él había sido una persona casada, ¿no? En cambio había swamis veteranos, quienes tenían más experiencia, más conocimiento tal vez, más experiencia. Y Prabhupada era un swami nuevo, un swami nuevito, un swami reciente, comparado con estos swamis veteranos, ¿no? Y Prabhupada entendió y comprendió que no iba a recibir ayuda de parte de ellos. Y él mismo lo cuenta en su biografía, hasta ese momento yo seguía como mi objetivo y mi espíritu era como de expandir la institución de mi maestro espiritual, dice Prabhupada. Sin embargo, no había respuesta de ellos, no me quedó otra opción que abrir una nueva institución porque las personas no me iban a tomar en serio. Tenía que tener una institución, un nombre para la institución. Y él no podía decir, aquí está la Gaudiya Math, porque para hacer eso, legalmente, tenía que obtener la aprobación de la Gaudiya Math oficial en la India, ¿no? Así que, ¿qué hacía Prabhupada? No podía presentarse como un miembro de la Gaudiya Math porque tendría que ser acreditado por la Gaudiya Math, pero no podía presentarse entre sus nuevos seguidores solamente como un swami, tenía que fundar una institución, ¿no? Y es aquí donde vamos a traer un dicho de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él dijo en algún momento que las instituciones religiosas son un mal necesario, dice. Un mal necesario en el sentido de que las instituciones siempre traen desacuerdos, ¿no? Porque las personas no piensan igual todas, ¿no? Incluso en temas espirituales, incluso en misiones espirituales, siempre hay estilos de aplicación diferentes, a pesar de que la misión sea la misma. Así que Bhaktisiddhanta Sarasvati, él mismo lo sabía y lo dijo en varias ocasiones, de que las instituciones religiosas son un mal necesario, ¿no? Así que Prabhupada funda su institución, porque curiosamente, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati se va y deja este mundo material y regresa al mundo espiritual, quedan tras de sí sus discípulos más veteranos, ¿no? Entre los cuales Prabhupada no figuraba como sus discípulos más veteranos. Cuando Bhaktisiddhanta se va,
quedan a cargo varios discípulos veteranos y lamentablemente todo es un plan del Señor, todo es un plan de Krishna y por alguna razón ocurre que sus discípulos más veteranos no convivían bien entre sí, entonces surgen varias ramas de la Gaudiya Mata por la incapacidad que hay entre las almas condicionadas de cooperar, ¿no? Entonces, después de la partida de Bhaktisiddhanta ocurre una bifurcación de diferentes ramas de la Gaudiya Mata, ¿no? Y en un sentido era porque, no todos por supuesto, pero había ahí la pregunta de quién será el siguiente acharya, porque se le llama acharya a un gran maestro, ¿no? Y todos se preguntaban, ¿quién será el siguiente acharya? A lo cual Bhaktisiddhanta decía, no hay un siguiente acharya, lo que hay es un GBC, un grupo, un colegio de devotos, los devotos más veteranos van a tomar decisiones para la institución, pero ya de aquí en adelante no habrá un solo maestro, decía Bhaktisiddhanta. Así que después de su partida, sus discípulos más veteranos no pudieron formar un grupo de devotos veteranos para tomar decisiones, sino que los devotos veteranos fundaron diferentes ramas y después de muchos años todavía habían algunas cuestiones legales para ver quién se quedaba con cuál propiedad y cuál propiedad. Así que Prabhupada funda esta institución como ISKCON y sigue todo lo que la Gaudiya Mata seguía, ¿no? Que es un sistema de brahmachari, sistema de templos y todo lo mismo que su maestro espiritual enseñaba. Y tratando de llevar a cabo ese pedido de su maestro espiritual de imprimir libros y distribuirlos. Por esa razón, algunos de ustedes sabrán, no sé si todos, que Prabhupada pone tanto énfasis en la distribución de sus libros. Y es así que él da estas 4 máximas, 4 grandes frases de Prabhupada, en donde él dice, la prédica de ISKCON es la esencia. La esencia de ISKCON es predicar, dice, llevar el mensaje, transmitirlo a otros. Esa es la esencia de toda la ciencia devocional. Predicar, dice, llevar el mensaje. Y luego de que diga la prédica de la esencia, él dice, los libros son la base. O sea que todo lo que se va a explicar, todo el mensaje que se va a dar, debe estar sustentado y basado en los libros. No solamente transmitir un mensaje como a mí se me ocurrió, sino basar lo que cuento, basar lo que digo en los libros, ¿no? Y es así que Prabhupada da tanto énfasis a la distribución de sus libros y funda una editorial conocida como el BVT, el Bhaktivedanta Book Trust, para imprimir libros y distribuirlos. De esta manera ocurre que se funda ISKCON diferente de la institución de su propio maestro espiritual, ¿no? Y las circunstancias se lo pidieron así, fundar esa institución. Y con la fundación de esa institución ocurre algo de alguna manera inevitable que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Y lo vamos a mencionar casi como parte de la sección final de este tema. Prabhupada, esto lo voy a leer de Néctar de Prabhupada, como ya se ha vuelto una costumbre leer este libro. Cuando Prabhupada funda ISKCON y él empieza a ir a India junto con sus discípulos, sus acompañantes y sus hermanos espirituales, aquellas personas que pertenecen a la Gaudiya Mata, dijimos que la Gaudiya Mata era la institución de su maestro, ¿no? Y cuando él vuelve a la India con muchos discípulos y con varios discípulos de todo el planeta, y sus hermanos espirituales se dan cuenta de que Prabhupada está trayendo discípulos de manera tan fácil, algo que nos costó tanto trabajo, y de hecho hasta ese momento nadie había podido hacer eso, cumplir este sueño de Bhaktisiddhanta de traer y llevar el mensaje de Chaitanya a personas occidentales.
Aquí había personas que estaban adoptando el servicio devocional y no solamente adoptándolo, sino entregando su vida completa. Y Prabhupada regresa a la India con todos estos discípulos y sus hermanos espirituales ven esto y de alguna manera ocurre algo inevitable, y es que de parte de los, no todos por supuesto, pero ocurrió en gran medida, ocurrió que aquellos Vaishnavas que pertenecían a la institución Gaudiya Math empezaron a ver a los Vaishnavas que pertenecían a la institución ISKCON con no buenos ojos, ¿no? Diciendo, bueno, ustedes aprendieron cositas, pero nosotros aprendimos algo real. Ustedes no saben esto y no saben bien esto, porque ustedes son occidentales y no aprendieron las cosas como son. Y de parte de los chicos que eran occidentales, miembros de ISKCON, a veces se sentían un poco tristes. Iban con Prabhupada y le decían, Prabhupada, ¿es cierto que nosotros aprendimos mal esto y esto? Y Prabhupada decía, no, no presten atención a eso, porque ellos se sienten un poco celosos del trabajo que ISKCON está realizando. No todos, por supuesto, pero muchos miembros de Gaudiya Math, la institución de Bhaktisiddhanta, decían, sí, ustedes no son Vaishnavas reales, porque Prabhupada no les enseñó bien todo, porque ustedes no son capaces de seguirlo, y cosas por el estilo. De alguna manera ocurrió eso que era inevitable. Como Gaudiya Math, la institución de Bhaktisiddhanta, veía con ojos con desprecio a ISKCON, porque decía, ISKCON hizo todo barato, con tal de obtener discípulos occidentales, volvió todo barato. Era el mensaje de Gaudiya Math. Y Prabhupada se enteraba de todas estas incidentes. Y lo que voy a leer ahora es algo relacionado con esto. Esto es Néctar de Prabhupada. Historia 39. Srila Prabhupada decía que muchos de sus hermanos espirituales estaban celosos de su éxito en la prédica y que sentían envidia. A Prabhupada no le gustaba hablar de esto, pero quería que sus discípulos estuvieran conscientes de la índole de las críticas que sus hermanos espirituales harían para empequeñecer el trabajo de ISKCON. Srila Prabhupada decía, no pueden hacer nada por sí mismos, decía Prabhupada, y si alguien hace algo, lo envidian. Esa es la naturaleza de un hombre de tercera clase. Srila Prabhupada dijo que las personas que están celosas siempre encontrarán falta en los demás. Incluso si no hay ninguna falta, fabricarán alguna. Esa es su ocupación, dijo Prabhupada. Prabhupada decía que muchas personas estaban envidiosas incluso de su maestro espiritual, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati no se preocupaba por ellos. Así que esto es algo que naturalmente ocurrió y que es un plan de Krishna que todas estas peleas ocurran porque de alguna manera es un filtro para todas aquellas personas que se acercan a la filosofía de Krishna y dicen, pero siguen peleándose, entonces no son muy avanzados. No sé si me explico, pero en realidad cuando estudiamos y cuando vamos leyendo toda la filosofía trascendental de Krishna, nos damos cuenta que es algo muy poderoso, no es algo así barato, toda la filosofía y la profundidad que tiene. Entonces hubo personas que cuando ven que Gaudiya Math e ISKCON estaban peleando, vamos a ponerlo así, o esas dos instituciones no se llevaban bien, algunas personas decían, yo sabía que esto no es espiritual, entonces no me voy a unir a ellos. Pero en realidad es un filtro que Krishna de alguna manera pone, porque todas aquellas personas buscadores sinceros de la verdad espiritual saben que estas aparentes contradicciones son únicamente eso, aparentes contradicciones, porque en ambos casos, Gaudiya Math e ISKCON están llevando a cabo el mensaje del Señor Chaitanya. Ambas instituciones están haciendo lo mismo, predicando el mensaje del amor por Dios. Algunas tienen ciertos estilos diferentes, pero
ambas están haciendo lo mismo. Hay de alguna manera también miembros de ISKCON y miembros de Gaudiya Math que se sienten como una pelea entre sí, ¿no? Pero en sí las dos instituciones ambas están haciendo lo mismo. Y ya hay individuos, que eso va a ocurrir por supuesto, individuos dentro de Gaudiya Math que hasta el día de hoy se sentirán superiores a los de ISKCON, y habrá individuos en ISKCON que se sentirán superiores a los de Gaudiya Math. Eso no hay otra explicación más que inmadurez en el corazón. Si uno siente superior a quien sea, eso es un símbolo de inmadurez, ¿no? Pero en sí, como tal, Prabhupada dice, ambos estamos haciendo lo mismo, solamente que nosotros, dice Prabhupada en ISKCON, seguimos con nuestras actividades de ISKCON y Gaudiya Math sigue con sus actividades de Gaudiya Math, ¿no? En alguna ocasión hubo ciertas negociaciones para que funcionaran como una sola. Prabhupada estaba liderando esa negociación. De alguna manera no se dio, así que hoy en día corren como dos instituciones separadas. De vuelta, si nosotros como individuos, yo hablo de esto porque de alguna manera es saludable y nutritivo conocer la parte social de lo que practicamos. Y si nosotros nos centramos en que ISKCON y Gaudiya Math no se llevan bien y todo lo demás, en realidad podemos ser más inteligentes y no centrarnos en esas aparentes contradicciones y poner nuestros ojos un poco más. En realidad centrarnos en las diferencias es centrarnos en la modalidad de la pasión. Si nos damos cuenta que Gaudiya Math e ISKCON y otras instituciones Vaishnavas están llevando a cabo el mensaje del Señor, eso es una visión un poco más sensata, un poco más madura y un poco más nos da protección. Eso. Si nosotros nos quedamos ahí solamente con la visión de que estas instituciones no se llevan, no es que estén peleadas, solamente que cada una tiene sus actividades. Están peleados los fanáticos de ambas instituciones, eso sí. Ustedes van a darse cuenta, y esto no solamente ISKCON y Gaudiya Math, sino en todos lados hay personas fanáticas y dogmáticas. Y como Dios no es fanático ni dogmático, las personas fanáticas y dogmáticas no representan a Dios. Entonces, siempre habrá en todos los círculos, y también en este caso Gaudiya Math e ISKCON, siempre habrá personas dogmáticas y fanáticas. Ellos son los que están peleados entre sí, pero la institución como tal, ambas están tratando de satisfacer la misión de Bhaktisiddhanta, que es llevar a cabo el mensaje de Krishna. Y por último, quisiera mencionar el incidente y esto lo voy a leer textualmente, es el primer pasatiempo de este libro, la página número 1. Bueno, es la página número 3, porque la 1 es el índice. Pero aquí voy, no, la 1 es la introducción, página número 3. Esto último con lo que vamos a cerrar es el hecho de que, bueno, voy a leerlo y luego lo explico. Sucedió que después de 2 años de fundar ISKCON en América, Prabhupada estuvo de acuerdo en que se dirigieran a él con el título de Prabhupada, en lugar de Swamiji. En 1960, antes de venir a Estados Unidos incluso, en su primer volumen del Bhagavatam, Prabhupada había escrito lo siguiente, abre comillas: los devotos puros cuya única ocupación es la de servir, son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnupada, los cuales indican que estos devotos son representantes del Señor Supremo. Cierra comillas. Sin embargo, a pesar de que el nombre de Swamiji es común y no muy respetuoso, era el único nombre que conocían sus seguidores y se había convertido en un término muy apreciado para ellos. Ellos se dirigían a Prabhupada y le oraban a Prabhupada con ese nombre, le decían Swamiji. Así que hubo un pequeño choque cuando se cambió el nombre. Un devoto, al oír el nuevo nombre,
este nuevo nombre pasaron de llamarle Swamiji a llamarle Prabhupada. Un devoto, al oír el nuevo nombre de labios del secretario de Prabhupada, no pudo aceptarlo sin preguntarle personalmente a Prabhupada. En la siguiente caminata matutina le preguntó: Swamiji, dijo el discípulo, recordemos que hasta este punto le llamaban Swamiji. Swamiji, sí, contestó Prabhupada, sí. Tengo entendido que usted prefiere ser llamado Prabhupada, dijo el discípulo. Prabhupada se detuvo y se volvió rápidamente a su discípulo. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te lo dijo? Prabhupada parecía molesto y enmudeció. Pero después de unos momentos volvió a hablar y dijo: en realidad yo no prefiero, y prefiero aparece aquí en cursivas, en realidad yo no prefiero, pero es mejor, dijo Prabhupada. Entrevista con Aniruddha Das. Así que hubo un momento histórico en el que todos lo llamaban Swamiji y después le pasaron a llamar Prabhupada. Porque Prabhupada es un nombre que se le da a aquellos grandes devotos del Señor. Prabhupada significa ese maestro a cuyos pies se sientan otros grandes maestros, ¿no? Y Prabhupada a nosotros nos enseñó que hay muchos maestros en nuestra línea, por ejemplo, Rupa Goswami, Prabhupada, a veces se dice, ¿no? Jiva Goswami, Prabhupada, o también Bhaktisiddhanta Prabhupada. Es aquí donde viene el punto que quiero hablar para terminar. Como uno de los temas sensibles y que dio y que da todavía mucho de qué hablar, es el hecho de que Prabhupada, nuestro Prabhupada, técnicamente su nombre es Bhaktivedanta Swami. Y se le agrega a Prabhupada porque de cariño sus discípulos lo llamaron así, ¿no? Este hecho de que Prabhupada fuera llamado Prabhupada por sus discípulos causó mucha conmoción dentro de los pobladores y dentro de los miembros de Gaudiya Math. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento la única persona a quien se le llamaba Prabhupada era Bhaktisiddhanta. Solamente a él se le llamaba Prabhupada, porque se reconocía que él era el gran acharya y nadie más le llamaba Prabhupada. Entonces, cuando sus discípulos, los discípulos de Prabhupada, de Bhaktivedanta Swami, sin conocer todos estos detalles técnicos, ellos empezaron a llamar Prabhupada como Prabhupada, ¿no? Cuando encontraron a los miembros de Gaudiya Math, que dijeron, no, Prabhupada solamente es Bhaktisiddhanta, y es un error llamar a Bhaktivedanta Swami, llamarlo Prabhupada. Él nunca será Prabhupada. El único Prabhupada será Bhaktisiddhanta. Y eso trajo mucha, tal vez hoy en día algunos Vaishnavas siguen opinando de esa manera. Lo cierto es que a Srila Prabhupada, como nosotros lo conocemos, él cuando se refería a su maestro espiritual, él mismo decía, Srila Prabhupada me dijo tal cosa, porque él se refería a su maestro como Srila Prabhupada también, refiriéndose a que Srila Prabhupada es un término muy pesado, que es muy grande. Sin embargo, no es que en su momento Srila Prabhupada dijo, de ahora en adelante, como yo soy el gran líder de ISKCON, llámenme Prabhupada. No, sino que sus discípulos descubrieron en los libros de que a un gran maestro se le llama Prabhupada. Y ellos, en nombre de quererlo agradar a Prabhupada, en nombre de quererlo poner en la posición que según ellos correspondía, lo empezaron a llamar Prabhupada, lo cual trajo molestia e incomodidad, como digo, para algunas personas en Gaudiya Math. Hasta hoy en día, algunas personas dicen, sí, Bhaktivedanta Swami predicó muy bien en ISKCON, en Occidente, pero él no es Srila Prabhupada, en el sentido de que para ellos significa mucho el que ese nombre se le dé a otra persona. Y es entendido, ¿no? Esto trae, como digo, mucho de qué hablar. De vuelta tratamos de hablarlo de la manera más madura aquí, porque nosotros como miembros de ISKCON podríamos decir, sí,
la Gaudiya Math está mal y nosotros vamos a decirle Prabhupada, Prabhupada, y ellos están mal. No quisiera ir por ese lado porque tampoco es mi estilo de ser como un fanático de esa forma, que algunos miembros de ISKCON lo son y hablan de esa manera. Pero podemos tratar de entender el sentimiento de los devotos de Gaudiya Math. Eso es como, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes tengan esta experiencia, pero como por ejemplo, yo vivo con mis papás, por decir algo, y mis papás se divorcian, se separan, y mi mamá se casa con alguien más, por ejemplo, por decir algo. Ahora yo puedo decir, bueno, yo respeto que él es mi padrastro, pero no lo voy a llamar papá, por decir algo, ¿no? Por supuesto que la analogía no calza completamente porque no es que Bhaktisiddhanta sea nuestro papá y Prabhupada es como un padrastro. Pero lo que trato de decir aquí es que cuando uno llama papá a tu papá, no es como muy fácil decirle papá a otra persona. No es como, esa palabra tiene mucho peso para ti. Algo así ocurre con los Vaishnavas de Gaudiya Math, principalmente con los más veteranos, ¿no? De que ellos durante tanto tiempo lo llamaron Prabhupada a su maestro espiritual Bhaktisiddhanta, que fue difícil y es difícil para ellos aceptar que otro Swami se le dé ese gran título de Prabhupada, ¿no? Ese sentimiento debemos entenderlo y es saludable que lo entendamos. Al mismo tiempo, el hecho de podemos entender que la posición de Srila Prabhupada, de Bhaktivedanta Swami, no es menos que Bhaktisiddhanta, en el sentido de que llevó a cabo la misión de Bhaktisiddhanta con tanta destreza, con tanta habilidad, distribuyó libros incansablemente, abrió cientos de templos. O sea, el sueño de Bhaktisiddhanta se cumplió realmente con la misión de Prabhupada. En ese sentido le calza de verdad el título de Prabhupada. Y nosotros seguimos llamándolo Prabhupada, porque también para algunos de nosotros es raro decir solamente Bhaktivedanta Swami. Necesitamos decir Prabhupada. No necesitamos, pero es como ya la costumbre, ¿no? Así que no le queda grande a él de ninguna manera ese título de Prabhupada, y por esa razón seguimos llamándolo, aunque comprendemos el sentimiento de Gaudiya Math de por qué no llamarlo así, ¿no? Aún así, Bhaktivedanta Swami es un acharya así con todas las letras mayúsculas, porque él supo encontrar cuál era la esencia de su maestro espiritual y llevarla a cabo. Y de alguna u otra forma, la misión de Prabhupada se esparció y se difuminó por tantos lugares que Bhaktisiddhanta Sarasvati cumplió su sueño, uno de sus sueños, que era llegar a los países occidentales, ¿no? Ok. Yo hasta este punto he hablado todo lo que quería hablar y todo lo que quería exponer de cuál es la relación entre Srila Prabhupada y su maestro espiritual. Srila Prabhupada tiene su propia institución, su maestro espiritual tiene otra, y eso lo hablamos. Y eso, voy a checar si hay algunos comentarios. Saludos a todos quienes han participado cada domingo. Flor de Loto, Hare Krishna, saludos hasta Chile. Juan Hernández, también saludos, Prabhu. Yolanda, este libro, Néctar de Prabhupada, está, por fortuna de nosotros, está digital para libre descarga. No recuerdo ahora el nombre de la página, pero si a ustedes les parece, puedo, en la misma portada de Krishna en tu casa, puedo dejar copiado el link para que ustedes lo descarguen allí, porque no se imprime más en español. Era una edición limitada que se hizo, pero está ahí todo el contenido y es en realidad lo mismo. Podemos descargarlo en PDF. Voy a ponerles el link ahí en la portada de Krishna en tu casa. Sí me ha tocado en alguna ocasión un chico budilla, me decía que Prabhupada solo se
solo se pirateó ISKCON y que ISKCON ya existía antes de Prabhupada. Sí, como digo, yo trato de hablar de este tema para que reconozcamos de manera madura, porque supongo que quienes estamos hablando somos todos adultos, y es que vamos a encontrar personas fanáticas dentro de nuestra familia de ISKCON. Yo de mi parte trato de evitarlas. Y vamos a encontrar personas fanáticas dentro de la familia de Gaudiya Math, que también trato de evitarlas. Porque los que son fanáticos generalmente es muy fácil que dañen el corazón de otro con lo que ellos dicen, ¿no? Así que sí, algunas personas de Gaudiya Math tienen ese fanatismo, es decir, que solamente Bhaktisiddhanta Saraswati es Prabhupada. Y bueno, si alguien así con esa línea fanática, ok, respetamos a todos los Vaishnavas en el corazón y no nos relacionamos con ellos. Y si hay alguien que tiene esa línea fanatista también o fanática en ISKCON, como digo, yo al menos de mi parte también prefiero mantenerme de lado porque no será saludable. Ok, entonces sí, eso. Vamos a parar hasta allí. Creo que como ciclo este tema siempre regresa. Sí, en realidad de mi parte mi objetivo con todos los temas tanto de los martes y jueves y como los temas del domingo, si no fuera por él no consideramos el movimiento. Claro, exactamente. Es respetable ya que él siguió la instrucción de su maestro espiritual y todo lo que logró es más allá de admirable, y como dice usted, son todos devotos llevando la misión de conciencia de Krishna a todos los que lo necesitan. Sí, yo trato de poner esta postura un poco más balanceada porque hay afirmaciones de Prabhupada, así como Prabhupada a veces era duro y fuerte con sus declaraciones, hay algunas ocasiones, ya que lo estamos mencionando, en donde Prabhupada les prohíbe a sus discípulos, les prohíbe directamente que se relacionen con todos sus hermanos espirituales. Y esa es una carta que Prabhupada le escribe a uno de sus discípulos en donde él le dice, les prohíbo que vayan. Y es interesante porque Prabhupada no les prohíbe porque allá son malos, no ese es el mensaje. Les prohíbe porque en ese lugar hay algunas personas que son fanáticas y van a dañar con sus palabras, van a crear dudas en los corazones de nosotros, ¿no? No porque ellos sean malos, sin embargo Prabhupada sí lo prohíbe. Ahora, hay otras afirmaciones en donde Prabhupada habla muy fuerte de que sus hermanos espirituales solamente lo critican y que nunca hicieron nada y que solamente tienen celos de él. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno lee esas afirmaciones podrían ser, y han sido para algunos, podrían ser como una carta, un comodín para hablar mal de la Gaudiya Math. Sí, Prabhupada dijo que ellos son malos, entonces yo obtengo un permiso para hablar mal de ellos, lo cual no es saludable tampoco. Prabhupada, si bien es cierto, habló de esa manera fuerte, y no es que a él le gustara ese tema, pero tenía que hacerlo. Sin embargo, yo no recomiendo que uno agarre esas afirmaciones de Prabhupada y arremeta y haga toda una crítica hacia Gaudiya Math, porque nosotros no estamos en una posición de ser críticos hacia nadie, sino más bien de apreciar. Y de vuelta, si nos quedamos en solamente y decir, qué lástima, estos son Vaishnavas supuestamente, pero no se pueden llevar los unos a los otros, no pueden ser amigos. Muchas personas van en la conciencia de Krishna, se topan con este tema y se regresan, no pueden pasar este filtro, porque es un plan trascendental del Señor. Así que tanto Gaudiya Math como ISKCON tienen en sus enseñanzas esa entrega de amor puro por Dios está allí. Necesitamos ver con ojos más trascendentales este cierto desacuerdo entre dos instituciones. ISKCON ha demostrado siempre buena calidad en sadhana, no somos mejor ni peores, pero estamos en un buen movimiento ISKCON. Sí, también ISKCON ha demostrado que muchos de nuestros devotos después de un tiempo se destapan ciertas verdades que no quiero ir solamente por esa línea de decir que ISKCON tiene el mejor sadhana que Gaudiya Math, pero
porque también dentro de nuestra familia de ISKCON, después de un tiempo se demostró que ciertos brahmacharis, ciertos presidentes del templo, ciertos sannyasis estaban haciendo cosas locas y retorcidas, ¿no? Así que Gaudiya Math también tiene buen sadhana y buenos devotos sadhakas, ISKCON también, y ISKCON tiene historias un poco locochonas, un poco extrañas, que sí, de vuelta, una visión más ecuánime del asunto. No es que uno sea mejor que el otro, sino lo que a nosotros nos corresponde es respetar a todos los Vaishnavas que cantan Hare Krishna y alimentar la misión de mi maestro espiritual sin echarle tierra a cualquier otra misión, sino sigo mi maestro espiritual, ¿no? Ok, y por último, me gustaría una charla sobre la regla del cocinar los alimentos que vamos a ofrecer a Krishna, los ingredientes que uno podría usar. Madre Yamuna, Hare Krishna. Ok, ese era el último tema que quería mencionar. Y era que mi intención al hablar de todos estos temas los domingos y al hablar de estos temas los martes y jueves, no solamente es traer temas nuevos y atractivos y temas, nuevos, sino mi intención es que podamos ir teniendo como una educación más profunda sobre esos mismos temas, ¿no? Así que si bien es cierto, hoy hablamos de esto, pero podemos seguirlo hablando, por supuesto. No solamente es como saborear temas y temas y temas nuevos, sino tenemos un tema y con la idea de profundizarlo bien y educarnos bien en ese tema, por supuesto que podemos adentrarnos en él, ¿no? Así que en su momento, Madre, ya estamos preparando para martes y jueves ir hablando de eso, del el cocinar, el estándar a la hora de cocinar, a la hora de ofrecer. Claro que sí, Madre, lo vamos a hacer. Y vamos a terminar hasta aquí. Gracias, Andrea, también por copiar el link. Si bien es cierto, vamos a seguir profundizando en los temas, porque siempre salen dudas, ¿no? Como aquí dice ahora Angie, que nosotros ya estamos sobre el tiempo, pero Angie dice, ¿cómo hacemos para no caer en el fanatismo? Creo que ese es todo un día podemos hablar de eso, de los extremos, los fanatismos. Más bien que lo vamos a dejar para otro día, Angie. Así tenemos de qué hablar también otros días. Porque también la hora ya nos está llegando. Así que eso, si ustedes van teniendo, y que seguramente hay más dudas, ¿no? Uno queda con más dudas, inquietudes, si ustedes pueden anotarlas, para que estos mismos temas los vamos llevando pues un estudio, no solamente temas nuevos, sino un estudio más profundo de lo que hemos ido hablando. También he estado pensando en poner ahí en la entrada de Krishna en tu casa, voy a compartirles el link, no sé cómo se hace esto, pero sé que se puede, voy a compartirles el link del chat en WhatsApp, porque yo entiendo que hay alguien que dice, bueno, yo quisiera que habláramos de este tema o tal, o dudas o preguntas. Si ustedes quieren escribir directamente al WhatsApp, con algunas personas ya seguimos ese sistema de recibir preguntas aquí en el WhatsApp y así podemos irles respondiendo. Así que las dejaré por allí, el link de WhatsApp y el link del libro también. Saludos a todos, muchas gracias por su tiempo, por su muy buena compañía y asociación. Nos vemos mañana lunes para la charla de Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada ki Jai.